Muchas gracias a todas y todos. Daremos inicio a esta primera sesión ordinaria de este pleno en este año 2016, siendo exactamente las 12 horas con 23 minutos de este día 12 de enero de 2016. Para tal efecto, por favor, Secretaria Técnica, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la primera sesión ordinaria de fecha 12 de enero de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. En este momento haremos un receso. Muy bien, muchas gracias a todas y todos. En este momento reanudaremos la sesión y estamos justamente en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por la Secretaria Técnica. Pregunto a mis compañeros si proponen algún cambio. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedir que se retire del orden del día los siguientes recursos. El 1829, sí, y los acumulados 1839 y 1844, por favor, comisionada presidenta. Sí. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Es retirar también los recursos, el 1832, 1837, 1852, 1862 y 1882. Tiene el uso de la palabra la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. De igual manera, pedir, si me permiten, retiraría el recurso 1835. Tiene el uso de la palabra el comisionado José Guadalupe Luna. Buenas tardes a todas y a todos. También para solicitarle muy respetuosamente se retire del orden del día el recurso 1843 que previamente registré. Muy bien. Y en mi caso yo estaría retirando el recurso 1831. Bien, secretaria, entonces haremos los ajustes correspondientes en el orden del día, en donde estaríamos retirando todos los que han sido enumerados por el comisionado Javier Martínez Cruz, por la comisionada Eva Baid Yapur, por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el mío. Con estos ajustes se recorrería la numeración, por favor. Si no hay algún otro cambio, pido a mis compañeros, si están de acuerdo, se omita la lectura y aprobemos el orden del día en sus términos. Sí, secretaria, por favor, hay que tomar nota que después del punto número 5 vamos a agregar estos al orden del día. Es la aprobación de la tarjeta que contiene una compensación complementaria. ¿A qué se refiere? No miento, es la aprobación de la compensación complementaria a que se refiere la tarjeta 001/16. El punto 7 del orden del día es relativo a la aprobación que contiene el fondo revolvente para las ponencias y la dirección de administración de este instituto. El punto número 8 se refiere a la aprobación del fondo para los trabajos relacionados con el Sistema Nacional de Transparencia, comisiones, capacitación para ponencias. Y también insertamos un punto 9 en el orden del día relativo a la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones. En este sentido,
el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno inicia con un punto número 10 y de ahí en adelante se recorre la numeración. Muy bien, si están de acuerdo con estas modificaciones planteadas al orden del día, pido a mis compañeros así lo manifiesten. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones expuestas, retirando de dicho orden los recursos de revisión 1829, acumulados 1839 y 1844, 1832, 1837, 1852, 1862, 1882, 1835, 1843 y 1831, y adicionando los puntos 6, 7, 8 y 9 a los que ya he hecho mención. Muy bien. Sí, muchas gracias. Bien, es el turno entonces de aprobar el acta Infoem ORD 46-2015 de fecha 15 de enero de 2015, y si están de acuerdo también pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD 46/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015. Muy bien. Me refiero a la aprobación del acta Infoem ex 07-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015. Si están de acuerdo también pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem ex 07/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015. Muy bien. Estamos en el punto 5 relativo a los comentarios y exclusión en su caso aprobación para la distribución de los sujetos obligados de los ayuntamientos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y órganos autónomos para la capacitación en 2016. En este punto tiene el uso de la palabra la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Efectivamente, como todos los años, en inicio de la sesión se van a distribuir los sujetos obligados. Ya hicimos en el prepleno dicha distribución, quedando de la siguiente manera. Solamente voy a dar lectura a los grupos. Estos grupos están contenidos en las carpetas que cada uno de los comisionados tenemos, y sería el grupo 1 para la comisionada de La Voz, el grupo 2 para el comisionado Javier Martínez, el grupo 3 para la comisionada Zulema Martínez, el grupo 4 para el comisionado José Guadalupe Luna y el grupo 5 para la comisionada presidenta Josefina Román. En ambos casos, también para los ayuntamientos, queda el mismo grupo que ya mencioné. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la distribución de los sujetos obligados de los ayuntamientos, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos autónomos para la capacitación de 2016. Y ayuntamientos. Ayuntamientos. Conforme a la distribución que ya ha hecho mención la comisionada Eva Abaid, conforme a los grupos. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la distribución de los sujetos obligados de los ayuntamientos, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos autónomos para la capacitación en 2016. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces en el punto 6 del orden del día relativo a la aprobación de una compensación complementaria a que se refiere la tarjeta 001/16. Pregunto a mis compañeros si están de acuerdo para también que lo expresen. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la compensación complementaria referida en la tarjeta 001/16. Muy bien. Es el turno de aprobar, si así lo aprueba este pleno, el fondo revolvente para las ponencias y la dirección de administración de este instituto. Comisionada, se aprueba por unanimidad el fondo revolvente para ponencias y para la dirección de administración de este instituto. También pregunto a mis compañeros si están de acuerdo en aprobar el fondo para llevar a cabo los trabajos relacionados con el Sistema Nacional de Transparencia, las comisiones, las capacitaciones que tienen relación con las ponencias de este pleno. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el fondo para los trabajos relacionados con el Sistema Nacional de Transparencia, comisiones
y capacitaciones que llevan a cabo las ponencias de este instituto. Muy bien, el punto 9 es relativo a la aprobación del programa anual de adquisiciones de este instituto. También pregunto a mis compañeros si están de acuerdo en aprobarlo. Comisionada, de igual manera le informo que se aprueba por unanimidad el programa anual de adquisiciones de este instituto. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1762 remitido por la comisionada Eva Abadiyapur respecto del municipio de Capuluac, proyecto en el cual la comisionada ponente propone a este Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1762 que remite la comisionada Baid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1762 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1779 que ha remitido el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Chicoloapan y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1779 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1779 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1783, 1784 y 1785 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para solicitar muy respetuosamente que se modifique el resolutivo cuarto que propongo para quedar en los términos solamente del primer enunciado, que señala se ordena notificar a el nombre del recurrente la presente resolución y el resto de lo que originalmente había propuesto se elimina porque formaría parte de considerando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esta modificación que el comisionado ponente propone a este pleno respecto del resolutivo cuarto, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha hecho referencia a la comisionada presidenta y con las modificaciones expresadas por el comisionado Luna. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1783, 1784 y 1785 con las modificaciones expuestas por el ponente revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1786 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría de Educación proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1786 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la resolución del recurso de revisión 1786, modificando la respuesta de la Secretaría de Educación. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1799, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. No, tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Perdón. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para explicar las razones por las cuales la ponencia a mi cargo decidió manifestar el sentido de esta resolución. He manifestado y siendo coherente con los criterios que hemos tomado
para resolver información relacionada con el tema de sindicatos o información relacionada con afiliación sindical, pues hacer precisamente, la petición que hacen es básicamente información que, como lo especifico en el estudio, es información que solamente contiene el sindicato, y la única información que tiene y que se requiere al municipio es precisamente la lista de sindicalizados, que, como bien lo han manifestado mis compañeros, mis compañeras y compañero comisionado, respecto a que nuevos sujetos obligados a partir de la reforma al artículo 6 son los sindicatos, más no los ayuntamientos. Y esta información que se le está pidiendo al ayuntamiento es una información que sigo tomando lo que establece la Ley General en el artículo 5 transitorio, que mientras no salga la Ley General de Protección de Datos Personales para establecer qué criterios se tiene que tomar con la información o lo que es considerado como dato sensible, se tendrá que estar en vigencia, se tendrá que tomar lo que establece el ordenamiento estatal, en este caso nuestra Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de México y municipios, y precisamente en ese artículo 4 de la Ley de Protección de Datos del Estado de México considera en esa fracción octava como dato sensible todavía el tema de afiliación sindical. Y estoy consciente de que, aunque a nivel constitucional se consideren sujetos obligados los sindicatos, como vuelvo a manifestarlo, no así el municipio, sí creo que esta información se tiene que seguir reservando mientras no se determine cómo venga la Ley General de Protección de Datos Personales, y atendiendo precisamente a lo que establece ese artículo 5 en materia de que siga vigente o siga considerado como un dato sensible la afiliación sindical. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Desde luego aprecio en todo su valor las manifestaciones hechas por el comisionado ponente, que además no podrían ser en otro sentido, siendo él un destacado representante de la materia de protección de datos, lo cual constituye una de las aportaciones significativas que su persona realiza al instituto, y que soy el primero, desde luego, en reconocer amplia y públicamente por todo su valor y su aportación a este órgano garante. El punto que yo manifiesto y que fundará mi voto en contra de esta resolución es precisamente el mandato constitucional que se nos impone a todas las autoridades, en el sentido de señalar que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal son ya reconocidos como sujetos obligados. Siendo sujetos obligados y no habiendo una distinción expresa de la ley entre los sujetos obligados, están desde luego disciplinados por la misma naturaleza y condición. Lo que significa que, por ejemplo, cuando un ayuntamiento cuenta, gestiona, administra un documento generado por algún otro sujeto obligado, como el Estado, por ejemplo, y es requerido al ayuntamiento el documento, este se encuentra obligado a entregarlo. Desde luego genera mucha duda la situación del padrón de socios, porque efectivamente en la doctrina y en los precedentes europeos que detonaron todo el tema de la cultura de protección de datos, el tema de la afiliación sindical es un dato sensible que pudiera generar discriminación. Ello ha explicado y sustentado precisamente este punto de vista, que me parece completamente que debe ser atendido el señor comisionado. En el caso de nuestro país hay una condición específica que se deriva de la naturaleza del régimen político y de la forma como los sindicatos no han sido agentes que sirvan para limitar a la autoridad, sino al contrario han formado parte de un régimen hegemónico, han compartido beneficios públicos, beneficios inconfesables, y hay elementos objetivos y claros de cómo han intervenido indebidamente incluso en procesos electorales, financiando con recursos que salen de las arcas públicas campañas políticas en particular.
Por ello es que creo que el Poder Revisor de la Constitución consideró adecuado en la reforma de 2014 elevar a rango constitucional la condición del sindicato como sujeto obligado. Y eso explicaría por qué en nuestra ley general, en el artículo 79, se contemple el padrón de socios como una de las informaciones que deberán de proporcionar, y que el mismo artículo señale que sea a través de las páginas de internet de los sujetos de las instituciones públicas donde se difunda la información pública de oficio del sindicato. Yo he insistido también en que al resolver cada caso debemos de revisar las condiciones fácticas del mismo, y en el caso en cuestión, siendo Valle de Chalco en un momento de coyuntura que no solamente genera condiciones que sean específicas de este municipio, sino que ha sido frecuente que al finalizar determinadas administraciones municipales, las autoridades tengan la tentación de sindicalizar a personal de confianza. Ello constituye una posible afectación al erario público que llega en ocasiones a poner en riesgo la misma viabilidad de la institución. Por ello creo que el hecho de que la persona esté interesada en verificar cómo se adoptaron decisiones en este mismo sentido se vincula directamente con el tema de rendición de cuentas, que es a mí lo que me permitiría justificar la razón por la cual se debe ordenar la entrega de esta información. Tan es así y se ha llegado a extremos tales que el propio sindicato se ha opuesto a la decisión de las autoridades salientes por sindicalizar a personal de confianza, que es el tema sustantivo de esta solicitud. Por ello, reconociendo desde luego ampliamente la trayectoria, la sapiencia y el amplia expertise del señor comisionado en este tema, yo no podría compartir el criterio. Gracias. Si no hay otro comentario, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1799 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. En contra. Comisionado Luna. En contra. Comisionada Martínez Sánchez. En contra. Comisionada Presidenta. En contra. Comisionada Presidenta, le informo que no se aprueba la resolución del recurso de revisión 1799, razón por la cual se returna, y conforme al libro de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, procede el retorno al comisionado José Guadalupe Luna Hernández para su estudio y resolución. Muy bien, una vez hecho el retorno, haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1801 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Nicolás Romero, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1801 remitido por la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández la resolución del recurso de revisión 1801 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1803 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Poder Judicial del Estado de México, y proyecto del cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Sería una precisión en el resolutivo segundo y en el cuarto. En el caso del resolutivo segundo, en la viñeta comenzaría de la siguiente manera: la información estadística sobre él, y a continuación el texto tal como viene, también con una precisión en ese mismo párrafo: son delitos contra la administración de justicia. Y en el caso del resolutivo cuarto, quedaría el primer enunciado hasta el punto como está la presente resolución, y se agregaría lo siguiente: y se hace de su conocimiento que en términos del artículo 78 de la ley en la materia, en caso de considerar que en esta le cause algún perjuicio, podrá promover el juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables. Muchas gracias.
Muy bien, con estas modificaciones propuestas por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1803 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones que él mismo ha manifestado. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por el ponente la resolución del recurso de revisión 1803 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1807 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Ecatepec de Morelos y proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1807 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1807 modificando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1809 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz y proyecto en el cual el comisionado propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1809 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1809 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1810 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Procuraduría General de Justicia y proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1810 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1810 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1813 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual el comisionado propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, Presidenta. En este también haría una precisión en el resolutivo cuarto. Después de donde dice en el primer enunciado la presente resolución, se modificaría el texto a continuación para que quede de la siguiente manera. Y se hace de su conocimiento que en términos del artículo 78 de la ley en la materia, en caso de considerar que la presente resolución le causa algún perjuicio, podrá promover el juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables. Muchas gracias. Con esta modificación propuesta por el propio comisionado ponente en el resolutivo cuarto, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1813 con las modificaciones expuestas por el ponente. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1813 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1814 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual el comisionado propone el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1814 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1814 desechando el mismo.
Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1815, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual se revoca la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1815 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor con opinión particular. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con opinión particular. Comisionada Presidenta. A favor con opinión particular concurrente con la comisionada Abaid. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1815, emitiendo el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, opinión particular, también emitiendo opinión particular el comisionado Javier Martínez Cruz y una opinión particular concurrente de la comisionada Eva Baid Yapur y usted. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1817, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, proponiendo la comisionada el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1817 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1817, desechando el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1827, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Atlautla, proyecto en el cual la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1827 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1827 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1836, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1836 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1836 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1842 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Ecatepec de Morelos y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicitar a mis compañeros hacer la modificación en el resolutivo segundo. Dice modifica, debe decir revoca, por favor. Con esta modificación propuesta por la propia comisionada ponente en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1842 que remite la comisionada Eva Baid Yapur y con las precisiones que ha hecho ella misma. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1842 con las modificaciones hechas por la ponente, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1846 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1846 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1846, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1853, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del Poder Legislativo del Estado de México, proponiendo al comisionado ponente confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1853 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1853, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1868, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de este instituto y proyecto en el cual el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. En este caso, yo voy a hacer uso de la palabra brevemente para hacer la siguiente manifestación. En esta solicitud de información que se hace al InfoEM, justamente se solicita información de mi persona en calidad de presidenta de este instituto. Por tal motivo, quiero expresar abiertamente a este pleno, a mis compañeros, que una vez hecho el análisis y valoración de cada uno de los puntos relacionados con la solicitud de información y con el proyecto de resolución a este recurso, no considero que no aplica ninguna de las excusas a que se refieren los artículos 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios y el artículo 17, fracción séptima del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Considero que no tengo ningún impedimento para conocer de este recurso, pero pregunto a mis compañeros si están de acuerdo en que me excuse o pueda votar el mismo. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Precisamente en mi condición de comisionado ponente de este asunto, debo manifestar que revisé con mucho cuidado la respuesta que estoy proponiendo se confirme para garantizar que el derecho de acceso a la información del recurrente esté plenamente colmado y satisfecho, lo cual es mi entera convicción. Bien, por favor, secretaria, tome la votación. Primero, respecto del pleno, si debo excusarme o no de la resolución, de votar el proyecto de resolución a este recurso de revisión 1868. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de si debe excusarse o no la comisionada presidenta de votar el proyecto de resolución del recurso de revisión 1868 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. Con base en lo expuesto por la comisionada presidenta de que no existe impedimento alguno y de lo que nos hace favor de comentar el comisionado ponente, a favor de que no se excuse y pueda votar el recurso 1868. Gracias. Comisionado Luna. Considerando la manifestación hecha por la comisionada presidenta y apreciando claramente que no hay conflicto de interés, considero que no debe de excusarse. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de que no se excuse. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de que no se excuse y pueda votar el recurso. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos del pleno de este instituto que usted como comisionada presidenta, previa a las manifestaciones hechas, no deba excusarse de conocer el proyecto de resolución del recurso de revisión 1868 que presenta el comisionado Luna. Muy bien, gracias. Una vez definido que no hay excusión de mi parte, le pido por favor someta a votación del pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 1868. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1868 que remite el comisionado Luna. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1868,
confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1871 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1871 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1871 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1894 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proponiendo el comisionado ponente revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1894 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1894 revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Haremos un receso en este momento. Haremos la sesión en este momento y hemos llegado entonces al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así voy a dar lectura a todos y cada uno de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. El recurso 1795 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Otzolotepec y al ser negativa la comisionada ponente propone precisamente ordenar entrega de información. En el recurso 1808 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1818, también remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Huehuetoca, el comisionado ponente por extemporaneidad propone el desechamiento. En el recurso 1823, remitido también por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, al ser negativa, propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 1826, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Nicolás Romero, al ser negativa, propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. En el recurso 1828, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tlalmanalco, al ser negativa, propone también ordenar entrega de información. En el recurso 1845, remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Ixtapaluca, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En este sentido, pregunto a mis compañeros si alguien desea separar alguno de ellos para análisis y discusión o hacer algún comentario en particular. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. En el caso del recurso 1808, solamente me permito hacer algunas precisiones. El resolutivo segundo quedaría en los siguientes términos. Por lo tanto, se ordena al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli y el resto del primer párrafo. El inciso A de ese mismo resolutivo segundo iniciaría con un, en su caso, el organigrama completo y el resto del texto del inciso A. El inciso B terminaría de la siguiente manera: transferida al archivo histórico, en los términos de considerando cuarto de la presente resolución. Se elimina el párrafo que estaba señalado a continuación del inciso B y el último párrafo del resolutivo segundo también se modifica para quedar en los siguientes términos. Para el caso de no localizar la información, deberá emitir pronunciamiento al respecto y hacerlo del conocimiento del particular. Esto en el caso del recurso 1808. Si me lo permite, y abusando de la voz, de una vez presento las modificaciones al 1823 en los siguientes términos. El resolutivo cuarto quedaría de la siguiente manera:
solamente el primer enunciado de este resolutivo, que termina en la presente resolución. Y son todas las modificaciones que tengo que hacer en esta parte. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, secretaria, tomemos nota de que en el proyecto de resolución al recurso de revisión 1808, a petición del propio comisionado ponente, se modifican el resolutivo segundo en sus dos incisos. Así también, en el proyecto de resolución al recurso de revisión 1823, también a petición del comisionado ponente, se modifica el resolutivo cuarto. Si no hay algún otro comentario, por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo, que ya ha dado lectura a la comisionada presidenta, y con las modificaciones expuestas por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1808 y 1823. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1808 y 1823. Gracias. Comisionado Luna. En los términos de todos los proyectos, con excepción del 1845, en cuyo caso voto a favor, pero con voto particular. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas al 1808 y 1823. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos con la modificación del 1808 y 1823. Comisionada presidenta. A favor, modificado 1808 y 1823. Comisionado, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado, con las modificaciones hechas a los recursos de revisión 1808 y 1823 que expuso el ponente, y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en el recurso de revisión 1845. Muy bien, gracias. Hemos llegado al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Así, en los asuntos generales tenemos el listado, la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión, que le pido por favor, secretaria, enliste en este momento. Comisionados, pongo a su consideración la acumulación de los siguientes recursos de revisión: el recurso de revisión 1900 y 1901, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. También someto a su consideración la acumulación de los recursos de revisión 3 y 4, cuyo sujeto obligado es el Poder Legislativo, y acumularía el comisionado Luna. Los recursos de revisión 14 y 15, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Nextlalpan, y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Finalmente, un tercer bloque, los recursos de revisión 16 y 20, sujeto obligado es el Ayuntamiento de Temoaya, y acumularía la comisionada presidenta. Serían los 4 bloques de acumulaciones de los recursos de revisión. No sé si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Pido a mis compañeros lo aprobemos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones, el proyecto de acumulaciones ya de los recursos de revisión. Muy bien, gracias. Siendo entonces las 15 horas con 3 minutos de este día 12 de enero de 2016, damos por concluida la primera sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias.